Buenas tardes para todos, un placer estar con ustedes aquí. Yo digo siempre que selección nacional es el lugar donde son todos titulares, no hay suplentes, porque son todos jugadores que juegan, son titulares en sus respectivos clubes, es lo que uno entiende, más allá de casos puntuales que a veces uno pueda traer a un jugador para observarlo, para planificar un crecimiento a futuro, generalmente con algún jugador joven. Pero la selección nacional, como yo se lo digo a los muchachos, es el ámbito donde todos son titulares. Después uno escoge, de acuerdo a la estrategia que quiere planificar o lo que quiere plantear, cuáles son los jugadores que pueden llevar más adelante esa estrategia. Amén de eso, en este caso en particular, nosotros vinimos afectados por algunas situaciones de jugadores que venían arrastrando problemas de lesiones, que llegaron y que de pronto, más que nada en un acuerdo que tuvimos, en esa buena relación que uno trata de tener con los entrenadores de los clubes donde los jugadores juegan, y el caso, por ejemplo, de Tony Sanabria, que venía en Cremonese recuperándose de una lesión y el club no quería cederlo, y en ese sentido, después de hablar con el míster, nos pusimos de acuerdo y yo le dije que lo íbamos a cuidar y que la idea era que juegue el segundo partido. Si Tony hubiese estado en plenitud, obviamente hubiese jugado el partido de Estados Unidos. El caso de Omar Alderete, que venía de un traumatismo, lo mismo con Sunderland, que en Sunderland no quería que traerlo, y bueno, la idea de Omar era usarlo en el segundo partido con México, pero en el segundo partido no lo podemos usar porque el otro día, en ese tumulto que se armó, fue informado y no puede jugar el partido amistoso. Debido al poco tiempo que hay entre partido y partido, porque por lo general las fechas FIFA son jueves y martes, donde por lo general se estipulan los partidos, ¿no? Al poner un partido un sábado, con viaje incluido en el medio, jugar otro partido el día martes, es muy poco tiempo de recuperación para los jugadores. Entonces ahí nosotros sabíamos que esta era una fecha FIFA, que la íbamos a usar para ver algunos jugadores, para tratar de que la mayoría puedan jugar. Son muy pocos jugadores, si bien todavía no hemos hecho ningún entrenamiento para el partido de México, lo vamos a hacer después de la conferencia de prensa, para ver más que nada el estado de recuperación de los jugadores, pero van a ser muy poquitos los jugadores que puedan repetir de un partido a otro. En ese sentido, también por eso quería ver el caso de jugadores que tengo que verlos en acción y que a lo mejor no tuvieron muchos minutos a lo largo de la eliminatoria o a lo largo de los otros partidos amistosos que jugamos, para ver cómo responden en ese aspecto y cómo están en ese sentido. Tengo el caso de Gustavo Gómez y de Junior Alonso, que tienen que jugar las finales de copas internacionales en Sudamérica, Libertadores y Sudamericana. Junior Alonso va a jugar el próximo sábado, el otro siguiente va a jugar Gustavo Gómez la final de la Copa Libertadores. Hubo un acuerdo con los clubes, porque obviamente he estado del otro lugar y sé las necesidades que tienen, y sé que partidos, o sea, tenemos pocos tiempos de fecha FIFA, pero no dejan de ser partidos amistosos, y una final intercontinental es una final, o una final continental, no intercontinental, sino una final continental, es mucho más importante a lo mejor que un partido amistoso. Entonces, de no ser ninguna urgencia, ninguno de los dos jugadores van a estar en el próximo partido. Más que nada para preservarle su condición física. En ese sentido tratamos el caso de Cubas, que lamentablemente no le consiguió, Paraguay le pudo conseguir la visa para entrar a Estados Unidos, pero desde Canadá no le dan la salida, el club no le consiguió la salida a Cubas, y Cubas es un elemento titular que iba a ser tenido en cuenta para este partido y tampoco lo podemos tener. En ese sentido, uno trata de poner lo mejor que tiene, sabe que tenemos una selección pareja en ese aspecto, y vamos a tratar de darle espacio a todos los jugadores para que nos sirvan, no solamente a ellos, sino también a nosotros, a todos, para que saquemos conclusiones, porque ya a partir de marzo
Entonces ya entramos en la recta prácticamente decisiva y ahí es donde ya tenemos que empezar a perfilar cuál va a ser el plantel que va a tener Paraguay para la próxima disputa de la Copa del Mundo. Amén de eso está el sorteo en el medio, donde calculo que el día 6, del día posterior al sorteo de la Copa del Mundo, que tengamos toda la reunión con los entrenadores, nos pondremos de acuerdo en cuanto a la cantidad que van a tener las plantillas y todo ese tipo de cosas que siempre se hacen en las reuniones posteriores, donde en una conversación con la gente de FIFA se establece en algún modo los parámetros de cómo van a estar conformados los planteles, ¿no? Entonces un poco en función de eso también es la cantidad de jugadores que uno puede evaluar ahí para adelante. Entonces nosotros siempre tratamos de poner lo mejor, pero en este caso en particular, insisto, selección nacional para mí son todos titulares. Y después hay casos especiales, el caso de Hugo Cuenca, que quería que juegue y tiene una carga muscular y no va a poder jugar, y bueno, es un chico que yo quería verlo, un chico que está en Genoa, que yo quería verlo y no va a poder estar. Entonces en ese sentido ahí es donde estamos viendo de qué manera armamos una estructura teniendo en cuenta el prestigio y más allá de estas circunstancias que pueda llegar a tener México de ganar o no ganar el partido. Yo digo lo que hay que ganar son los que se juegan en la Copa del Mundo, esos son los importantes. Obviamente que uno quiere ganar todos los partidos, porque todos los partidos quiere ganar. Pero los que son importantes son los que cuando se juega la Copa del Mundo, ahí no se puede fallar. Buenas tardes. La verdad, todas las selecciones van a ser fuertes. Yo creo que México es un buen equipo, tiene buen equipo. Y creo que, como digo, va a ser un equipo muy fuerte. Y como todas las selecciones, como ahora fue Estados Unidos, como fue Corea, como fue Japón, todos van a ser fuertes. Entonces nosotros estamos preparados para lo que venga, seguir trabajando en lo que nos falta y seguir mejorando, que es lo único que queda, y pensar en el Mundial y llegar al Mundial muy bien. Yo se lo puedo decir como lo vemos nosotros también, si me meto en la pregunta de Brian. Lo vemos como siempre es una selección del desafío, ¿no es cierto? Siempre está el tema del quinto partido. Y en ese sentido está siempre esa meta de superarse y esa meta de nivel de exigencia alto que siempre tiene México. Más que nada porque tiene un fútbol local que es muy poderoso, tiene un fútbol local que es muy bueno, con muchas figuras, con equipos muy competitivos, con un campeonato muy competitivo en ese aspecto. Una selección porque fíjense que hay muy poco éxodo de jugadores mexicanos hacia Europa, porque de pronto eso habla de la fortaleza de la liga, porque si la liga no pagaría los niveles de contratos que pagaría, a lo mejor los jugadores irían a otro lugar. Entonces es una liga que conjuga la competitividad con el buen valor económico que tienen en su prestación. Es una liga muy competitiva en la diversidad, porque hay lugares que se juegan con algo de altura, hay lugares donde se juega con el calor de la temperatura al mediodía, hay sectores y regiones muy marcadas, eso lo hace un campeonato muy diverso en ese aspecto, y la selección no deja de ser una síntesis de todos esos factores que confluyen dentro de una idea, ¿no? Y me tocó estando en Costa Rica, que si bien no tuvimos la posibilidad, estuve en CONCACAF, no tuvimos la posibilidad de competir enfrente, veo también un crecimiento importante de CONCACAF. Antes era México el que marcaba la pauta, ¿no es cierto?, en CONCACAF. Hoy ya uno ve el hecho del crecimiento que ha tenido Canadá, el crecimiento que ha tenido Estados Unidos. Estados Unidos tiene un montón de jugadores, la mayoría de los jugadores jugando en Europa. El crecimiento que ha tenido Panamá, que es quizás una contradicción en una liga que no es fuerte, pero con un montón de jugadores jugando afuera que le dan una potencialidad muy fuerte a lo que es la selección propiamente dicha. Entonces uno ve, cuando tuvimos la posibilidad de tener el enfrentamiento en la última Copa América que jugamos, donde estuvimos 6 equipos de CONCACAF y 10 de CONMEBOL, fue una copa muy linda la que se vio, con mucho nivel de paridad y de competitividad. Entonces yo veo un crecimiento saliendo un poquito de México de lo que es CONCACAF en sí mismo.
Y México está en ese proceso, y en ese proceso de búsqueda y de exigencia permanente que hace que siempre esa necesidad, o que tal vez en algún punto los hagan correr detrás de esa necesidad permanente que tienen de superación. Tienen un técnico de mucha jerarquía, tienen un cuerpo técnico de mucha jerarquía, y me parece que son, de la misma manera, cuando a mí me tocaba enfrentar a Brasil, y cuando llegó Ancelotti, son esas personas que necesitan ese grupo de jugadores porque están en un determinado nivel, que están al nivel de esos jugadores o por encima de esos jugadores. Entonces ahí es muy difícil discutir a esa clase o esa calidad de entrenadores. Entonces me parece que fue una muy buena decisión y una muy buena determinación de traer para las dos federaciones a estos entrenadores que le dan el sustento desde la experiencia, la capacidad, y le dan al jugador esa sensación de encolumnarse claramente hacia dónde va. En cuanto a la pregunta propiamente, a veces uno no quiere ser injusto con un nombre en particular, nombro uno, parece que uno le pone el foco en uno. Yo digo que tiene jugadores muy buenos. Los extremos de México son extremos que con mucha capacidad de repentización, son mucha versatilidad, porque uno los puede ver jugando con pierna cambiada, jugando con pierna a favor, de acuerdo a la estrategia que se puede imponer en el partido. Un centro del campo que está tratando de ser dinámico, que uno vio un crecimiento en la intensidad de México desde lo que fue los partidos anteriores a lo que fue el partido el otro día con Uruguay. Obviamente que los puntas centrales tienen puntas centrales que están muy bien, y a veces también está el desafío de decir cómo le encontramos un esquema si queremos armar un centro del campo con 3 jugadores o con uno atrás de un 9 y tenemos los 2 9 que tenemos, o tenemos los delanteros que de pronto se puede llegar a tener, como a veces me pasa a mí. Tengo estos jugadores que a veces juegan en el mismo puesto, bueno, tengo que encontrar una estructura que los pueda hacer jugar juntos. Entonces es un desafío en ese aspecto. Entonces yo creo que tiene muy buenas capacidades en todas las líneas, tiene muy buenas capacidades México desde el punto de vista técnico, y yo creo que la prueba de lo que se va buscando un crecimiento en la identidad de juego, sin que se traicione la identidad de juego, pero sí que se juega a un nivel mayor de intensidad. Eso fue lo que me parece que puedo apreciar de la evolución de México de esta parte acá, ¿no? Desde lo que jugó en la Copa Oro, de lo que vino para acá y lo que fueron estos partidos amistosos, veo un crecimiento en cuanto a la intención, desde la intensidad de querer jugar. Y eso, si lo puede hacer con un equipo con las capacidades técnicas que tiene, realmente lo va a volver un equipo muy fuerte. La verdad que está muy bien. El otro día me mandaron tengo que hacer de paso la votación, y eso un poco también marca la pauta, ¿no? El hecho de a dónde se lo pone. Está con entrenadores de primerísimo nivel, los mejores entrenadores del mundo, Slot, Maresca, Luis Enrique. O sea, el Vasco lo tenemos en ese nivel, y bienvenido sea que esté en ese nivel. Yo digo que ustedes lo saben mejor que yo, el que está en México está metido, no existe el purgatorio, cielo o infierno, es como que no hay medias tintas en ese aspecto, y hay que convivir con eso. A mí me tocó tomar un proceso en Paraguay donde en algún punto la relación de la gente con los jugadores no era la mejor, y a veces vieron que a veces les pasa a los equipos que a veces tienen esos dramas de jugar de visitante, que pueden sacar puntos de local y no pueden sacar puntos de visitante, o están esos que no pueden sacar puntos de local, porque cuando empiezan a jugar la propia afición es la que empieza a trasladar el nivel de exigencia, y eso empieza a afectar en contra de uno mismo. Entonces a veces uno tiene que luchar contra ese tipo de cosas. Yo siempre digo que el rival más difícil de vencer es el que tiene la misma camiseta de la que tengo yo. Entonces yo quiero que los rivales míos tengan otra camiseta que la que uno tiene. En ese sentido, esto es así. Yo no puedo decir si está bien o está mal. Es una expresión de sentimiento y es una expresión popular. Más que analizar si está bien o está mal, hay que aceptarla y hay que entender los por qué. Porque a nosotros también nos ha pasado de que pasamos por una situación muy ingrata de discusiones, de cuestionamientos, y que de pronto
después a fuerza de sacrificio, de encolumnarnos detrás de un objetivo, de trabajar todos juntos, de revertir, Paraguay lo pudo hacer. Y no era que era un puente que estaba roto, porque si uno dice es una relación entre la gente y el cuerpo técnico y los jugadores y es un puente lo que une, no es que estaba roto, tal vez estaba con algunas cosas que interrumpían la circulación. Entonces había que sacar las piedras que estaban en el medio del camino. Y es un camino de ida y vuelta, porque el fútbol en su esencia es el contagio. El contagio muchas veces viene de adentro de la cancha y se traslada afuera de la cancha, ¿no? Porque en definitiva la gente se contagia de lo que los jugadores expresan dentro del campo de juego. Y a veces es a la inversa, porque a veces me ha estado pasado tener que dirigir Boca Juniors y a veces las soluciones en la cancha no se encuentran y desde el apoyo de la gente encontraban el fervor los jugadores en ese contagio que transmitía la gente desde afuera para adentro para resolver situaciones que a veces el rival las impedía o se las ponía complicadas. Yo ahí donde digo de que, como le dije a los jugadores, lo que había que hacer era había que limpiar el camino no estaba interrumpido, estaba sucio. Había que limpiar el camino y sabíamos que si era un camino de ida y vuelta, la primera obligación era la ida, que la ida era nuestra. Los primeros que teníamos que demostrar éramos nosotros. Entonces lo que hicimos era decir, bueno muchachos, estamos todos en la trinchera, tenemos el casco puesto, tenemos la cara pintada, si tenemos que ir al combate, vamos al combate, pero vamos todos juntos. Si nosotros demostramos que estamos unidos, que somos consecuentes, que las cosas te pueden salir o no te pueden salir, pero lo que no te va a dejar de reconocer nunca una afición es cuando vos te entregaste todo. Porque a veces te puede pasar, ¿cuántas veces pasó en el fútbol? Que defendiste todo un partido, llegaste una vez, una pelota parada, ganaste un partido y resulta decís que sos el dueño de la eficacia, pero llegaste una vez al arco. Entonces el fútbol a veces no tiene explicaciones lógicas, tiene el aprovechamiento de esas circunstancias que pueden llegar a pasar. Y contra eso yo digo, no hay que luchar, hay que dejarlo fluir. Y hay que centrarse para adentro y hay que hacerse fuerte para adentro, porque yo digo, si nosotros no tenemos dudas, si nosotros adentro del vestuario estamos fuertes y estamos convencidos que lo que estamos haciendo es lo que corresponde, que tenemos que hacer, entonces vamos a ir de la misma manera, porque es la receta que nos va a llevar. Y por más que nos lleve más tiempo, es como la fábula de la rana y la crema, ¿no? Que eran dos ranitas que se cayeron en la crema, una empieza a patalear y dice, ¿para qué voy a patalear acá? Voy a hacer tanto esfuerzo que me voy a morir. Y si para morirme me muero ahora. Dejó de patalear y se murió. La otra siguió pataleando, dale que va, patalea que patalea, y de pronto la crema se convirtió en manteca, hizo un salto así, saltó. Entonces cuando uno está convencido, y hay que patalear, porque tarde o temprano la leche se convierte en manteca. Como dije, México va a ser un partido duro y yo creo que hay que prepararnos mentalmente, hay que estar fuerte. Obviamente mejorar las fallas que tuvimos en los anteriores partidos y tratar de hacerlo mejor, tratar de preparar el partido ahora y tratar de ganarlo, obviamente, que es lo que estamos buscando. Y creo que México va a ser duro. Sí, sirven mucho, y más por lo menos en mi caso particular. Si yo fuese un entrenador donde llevaría el segundo proceso de una selección, o ya he pasado por experiencias de Copa América, o he pasado por otro tipo de experiencias, entonces uno puede decir, bueno, opto por esto, pero a mí, yo hace un poquito más que un año, en septiembre, me tocó tomar la selección de Paraguay. Y me tocó tomarla en un momento complejo, de la eliminatoria, en un momento complejo del momento de Paraguay, porque hacía 15 años que no se podía ir a una Copa del Mundo, donde yo decía, tengo que romper esa tendencia perversa de la curva, porque yo veía por ahí, Toto Berizzo había dirigido 32 partidos, Guillermo había dirigido Barrio-Cheloto 17, Dani Garnero 10, y yo venía en la misma dinámica de esa curva, dirigía 6 partidos. Entonces había que romper esa dinámica. Entonces uno lo dice, lo cuenta medio así, pero en definitiva es porque a veces cuando esas dinámicas no se pueden revertir, es como que el proceso te lleva por delante.
ahí donde desde que llegamos era cuestión de buscar soluciones rápidas y era cuestión de correr detrás de los resultados. Y era cuestión de decir, no importa cómo, pero había que sacar puntos en todas las canchas y tuvimos que ir a Uruguay y empatamos en Uruguay, tuvimos que ganar y jugar con Brasil local y ganar a Brasil, después recibir a Venezuela y la altura de Quito, la altura de Bolivia, Argentina, etc. Pero siempre en la obligación de la necesidad de sacar puntos. El único partido que tuvimos el hecho de decir, bueno, estamos tranquilos, fue cuando fuimos a Perú, que ya estábamos clasificados a la Copa del Mundo y era la última fecha de la eliminatoria. Pero nunca en la historia Paraguay le había ganado Perú en Perú. Entonces el desafío era, vamos, si queremos hacer historia, vamos a ganarle a Perú en Perú. Y por suerte se le pudo ganar a Perú en Perú. Entonces, de ahí en adelante empezó otra etapa. Para mí otra etapa. Porque yo no tuve tiempo de planificar otras cosas. No tuve tiempo. Era cuestión de decir, hagamos esto, punto. Entonces, el equipo tenía que mejorar en un montón de aspectos. No es que lo anterior no haya servido. No, lo anterior fue muy bueno. Porque el equipo dejó una vara muy alta. Tal es así que fue con Argentina el equipo que más puntos sacó desde esas 12 fechas que nos tocó jugar a nosotros. Pero había que agregarle más cosas. Habría que agregarle a esa base que teníamos buena, y es el desafío de ver si podemos hacerlo, si podemos incrementar en la tenencia de la pelota, empezar a jugar mejor, tratar de jugar en un bloque más alto, tratar de ver si podemos empezar a trabajar sobre las presiones que nunca las pudimos trabajar porque no había tiempo. Entonces un montón de argumentos que tenés estos pequeños espacios como para poder hacerlo. Y no los tenés otro lugar, porque en definitiva, como dije, todos queremos ganar, pero donde no tenés que perder es en la Copa del Mundo. Y si acá tenés que ver algo y tenés que improvisar, porque en el fútbol no se improvisa, pero tenés que decir, bueno, acá tengo que armar esto, bueno, es el momento de hacerlo. Porque o es el momento cuando tenés los partidos amistosos antes de jugar de una copa y ese tipo de situaciones. Entonces ahí donde uno se centra en las necesidades de las búsquedas. Entonces, yo quería 3 cosas en la gira de Asia, las fuimos a buscar, las conseguimos. Ahora estamos pidiendo 3 cosas más acá y estamos viendo si la podemos conseguir en estos 2 partidos que jugamos con Estados Unidos y con México. Y después, cuando tengamos la gira de marzo, lo mismo. Y ya después ya viene la preparación para la Copa del Mundo. Entonces, todos estos espacios, por más pequeños que sean, por más incomodidad que tengas de decir, jugué el sábado, tengo que viajar, llegué ahora a jugar esto, lo otro, como nos pasó, lo que tuvimos que viajar para ir a jugar a Japón, a Corea, las distancias, la logística, toda la complejidad que siempre hay de ir a jugar allá. El hecho de decir, cuando vos pasás tiempo con los jugadores, no, ese tiempo es oro. Es oro. Y es algo que a nosotros por lo menos nos sirve mucho, yo creo que a ellos también les sirve mucho, porque no es únicamente que trabajamos en el campo, no. Hay un montón de videos que miramos, de situaciones que analizamos, de cuestiones puntuales que miramos, de cosas no solamente de los rivales que tenemos que enfrentar, de otras selecciones, cómo hacen determinadas cosas, cómo buscan determinadas situaciones. Entonces es como que estamos en un lugar donde tenemos que tratar de salir por un instante de nuestra realidad en los clubes para ponernos en modo selección y decir, bueno, miren que el escenario del Mundial va a pedir esto y esto. ¿Por qué? Porque el fútbol que pide selecciones y mundiales es así. Nosotros el otro día jugamos en una cancha, que la cancha de Filadelfia, que es una cancha muy rápida, está muy rápida la cancha. Y esa cancha, de pronto, en Sudamérica no la vas a encontrar. No hay una cancha tan rápida. Y las canchas del Mundial van a ser así. Y de pronto la pelota va a una velocidad, encima mojándola con un pasto muy corto, va a una velocidad donde si no trabajas en los controles, si no trabajas en el escaneo para mirar antes, en las posiciones en la cancha, en saber entrar en la jugada en el tiempo justo, en generarte los espacios para recibir, son canchas que no son muy amplias y que las presiones te llegan rápido. Entonces, habituarte al modo selección es muy importante. Más allá de que el ideal hubiese sido, sí, ojalá hubiésemos tenido más tiempo para trabajar, el ideal no existe en el fútbol, olvídate.
Y si no, no te quejes, no agarré. O sea, si yo digo, ¿te vas a quejar? No agarré, sino si te vas a quejar. No, el plantel que mamaron, la pretemporada, no agarré. Si te vas a quejar de la pretemporada, del plantel, de esto, el otro, entonces no, listo. Acá hay que agarrar las cosas como vienen sobre la marcha y hay que tratar de sacarle el mejor provecho, el mejor provecho posible a las situaciones como son. Y para mí estos tiempos son muy valiosos porque me queda el de marzo y no tengo más. Y por suerte tuvimos 3 fechas FIFA. Una que fue final de la eliminatoria, la gira de Asia, esta gira aquí en Estados Unidos. Tengo la de marzo, que todavía tenemos que terminar de cerrar los partidos que tenemos en marzo. Y ya después será la previa del Mundial. Y ya se termina. Entonces son 10 días y yo los vuelvo a ver dentro de 90 días. Y son 10 días que tenés que tratar de aprovecharlo al máximo. Entonces para mí esto es un espacio muy válido. Mire, se lo podría decir, pero tengo que terminar de confirmarlo. Porque, o sea, a ver, hicimos las pruebas de recuperación física hoy y eso nos dan alertas, ¿no? O sea, tenemos un sistema que nos dan alertas verdes los que están recuperados, amarillas los que están en precaución, rojas los que de pronto hay que cuidarlos porque pueden llegar a tener problemas de lesión. En ese sentido tenemos más o menos un mapa como es, pero es como que queremos terminar de venir hoy acá. Lo que sí les dije es los que no van a estar. O sea, Gustavo Gómez no va a estar, Junior Alonso no va a estar, Omar Alderete no va a estar, lamentablemente por la expulsión que tuvo. Cuba no va a estar porque no le hicieron la visa. O sea, sí le consiguió la visa a Paraguay en Estados Unidos, pero no le consiguieron el permiso en Canadá para que él pueda salir. Sí le puedo decir, Tony Sanabria va a estar sin lugar a dudas. Es probable que Miguel Almirón pueda jugar, es probable que a lo mejor Diego Gómez pueda jugar, eso se lo tengo que terminar de confirmar. Brian va a jugar, así que lo tenemos aquí, él va a jugar ahí. El resto vamos a ver. Huguito Cuenca lamentablemente tuvo un problema de fatiga muscular y no va a poder ser parte. Entonces ahí donde después también saber que hay jugadores que a lo mejor no están para todo el partido y a lo mejor habrá jugadores que es un poco lo que quiero definir, si están más para arrancar que para terminar. Entonces, en ese sentido, Orlando va a ser el arquero, si me pregunta por el arquero. En ese sentido, tenemos que terminar de afinar detalles que ahora, cuando termine el entrenamiento, Ciudad Pal después lo cuelgan en las redes los equipos y no va a haber ningún problema. Se lo podría dar ahora, pero no quiero decir porque sí, no, Alfaro confirmó un jugador y después ese jugador no juega. Entonces, siempre soy cauto en ese aspecto. Dejar que termine el entrenamiento, yo tengo una idea de lo que quiero, en lo que tenemos que tratar de hacer mañana, con quién quiero arrancar, cómo quiero terminar, qué jugadores guardar para que estén para el final del partido. Fue muy intenso, estuvimos viendo los reportes físicos del partido con Estados Unidos, fue muy intenso, muy intenso, se jugó en un nivel de intensidad muy alto, entonces obviamente que eso paga factura, eso pasa factura, y en ese sentido hay que tratar de algunos jugadores cuidarlos en ese aspecto, pero más o menos de 24 o 25 que somos ya le doy una pista por lo menos de por dónde va. Tiene los centrales que van a hacer, así que si quiere, ya prácticamente tiene el equipo armado. El central no tengo, porque dicen que Junior no juega, no tengo. Gustavo Velázquez y Duarte. Velázquez Duarte. Está en la etapa del libro. Sí, señor. ¿Duarte juega? Sí. Pulpito. Sí, señor. Ah, qué bueno. Ya, ¿ves? Ey, al Vasco después quiero que le saquen el equipo. Muchas gracias. De esta forma finalizamos la conferencia de prensa de la selección de Paraguay, agradeciendo la presencia del míster Gustavo Alfaro y del mediocampista Brian Ojeda. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Cuídense mucho. Gracias.